desde nuestros estudios de NTN 24 con una interesante mesa y un panel de invitados. Adelante, Eni. Gracias, Andrea. Saludos desde la Gran Manzana. Pues una noticia que ha captado la atención de toda la comunidad internacional, no solamente la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, sino también la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de permitir que Nicolás Maduro asuma la presidencia interina de su país. En este momento me acompaña aquí la profesora Suyata Fernández. Ella es profesora de Sociología del Queens College, y me acompaña también Robert Valencia. Él es analista y consejos de asuntos hemisféricos. A ambos, muy buenas tardes, bienvenido a NTN 24. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Profesora, ¿por qué piensa usted que se le permitió a Nicolás Maduro asumir la presidencia interina de su país? Bueno, yo creo que en ese momento no había otra opción, que el país no tiene líder, que es un momento entre está esperando las nuevas elecciones, y bueno, él fue lo que designó Chávez antes que murió de nuevo presidente, de ser, bueno, su sucesor. ¿Pero por qué lo escogió entonces Hugo Chávez? Bueno, yo creo que Nicolás Maduro era el vicepresidente, que él tenía mucho tiempo, bueno, en ese cargo mientras Chávez era enfermo, él estaba liderando el país, él era en control de la economía, de las otras partes del gobierno, y él fue la persona más como que uno esperaba que iba a tener esa posición. Ahora, señor Valencia, ¿qué podrá ocurrir en los próximos 30 días en unas elecciones, supongamos, unos comicios Maduro versus Capriles? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, yo creo que es algo muy prematuro todavía. Yo creo que el país ahora en estos momentos está sumido en el dolor totalmente de la pérdida de Chávez, como lo hemos visto hasta el momento. Yo esperaría personalmente que se lleven a cabo elecciones legítimas, donde se abra paso, primero que todo, a la conciliación, a un diálogo abierto, como lo recordamos hace varios meses cuando fue las elecciones en octubre. Chávez no quiso tener un tipo de debate en vivo con Capriles. Él decía que no valía la pena su tiempo, ¿no? En ese entonces yo creo que en las próximas 30 elecciones hay que ver si se cumple a cabalidad lo que manda la Constitución, que es llamar a elecciones, y nuevamente que el pueblo decida quién va a ser el próximo presidente, siempre y cuando se restaure la democracia, empezando respetando la Constitución y llevando elecciones limpias y libres. Ahora, con la muerte de Hugo Chávez, ¿se acabará el chavismo o piensa usted que continuará esta ideología política? Bueno, yo creo que hay dos vertientes al respecto, en Venezuela y en Latinoamérica. En Venezuela yo creo que el chavismo va a continuar por años, por décadas. En Latinoamérica yo creo que va a tener un descenso en su ideología, en su influencia en la región. Yo creo que la ausencia de Chávez hará mella totalmente en Latinoamérica. Es una figura de corte mesiánico, una persona que fue considerado como un redentor, ¿no? en el movimiento de izquierda radical en Latinoamérica. Hay que recordar que 20 de los 24 estados de Venezuela están liderados por personas que son de corte chavista. Hay una mayoría en la Asamblea Nacional, por lo menos un 60% de los asientos de las personas que están ocupando la Asamblea. Así que yo creo que va a tomar mucho tiempo en realidad para que se desintegre el chavismo. Se puede llegar a deteriorar en un futuro, pero el chavismo no se acaba con la muerte de Chávez. Profesora Fernández, ¿deberíamos considerar al gobierno de Hugo Chávez como un gobierno democrático? ¿O piensa usted, como muchos lo han dicho acá en los Estados Unidos, es una dictadura? Bueno, es una buena pregunta, y desde mi perspectiva, sí había problemas de corrupción, había problemas de contabilidad en el gobierno, y muchos han hablado de eso. Mi trabajo me han hecho ver que la democracia no es solo en esa esfera de gobierno, es también en la esfera de la política del base, y eso donde hice mi trabajo, vi muchas organizaciones muy democráticas trabajando dentro del sistema de chavismo en Venezuela, y no fue solo las organizaciones que fue las misiones y lo que estableció Chávez y su gobierno, pero fue las organizaciones que vienen mucho antes de Chávez, desde los años 60, desde los años 70, y ellos estaban dentro de los 14 años que Chávez estaba en poder, abriendo un espacio para participar en los pases. Esta mañana estaba
Profesora, visitando la página Twitter y leí un mensaje donde decían que Hugo Chávez pues no solamente ayudó a los pobres, sino que también logró unir a los países de América Latina y no solamente a Venezuela. ¿Piensa usted que en efecto Chávez logró unir a los países latinoamericanos? Sí, yo creo que bueno, empezó a unir, yo creo que no están así totalmente unidos, pero empezó ese proceso que va a llevar muchos años con un Banco del Sur, con una unión, con su propuesta de ALBA, que había muchas propuestas que sí él empezó, las instituciones que, bueno, ojalá que van a durar, pero uno tiene que esperar a ver qué pasa. Señor Valencia, pero ¿cuál es el legado de Hugo Chávez? Yo quisiera mencionar, hacer un comentario al respecto a la pregunta. Yo creo que en una parte de Latinoamérica hubo una cierta unión, pero yo creo que para bien o para mal Chávez cambió la política latinoamericana, como vuelvo a mencionar, para bien o para mal. Y hay que ver, por ejemplo, las elecciones que se llevaron a cabo en distintos países durante el periodo chavista. Vamos a citar un ejemplo perfecto, el de Colombia. Muy pocas ocasiones en Colombia hubo unas elecciones que estuvieron influenciadas por factores externos, factores ajenos totalmente a la realidad de Colombia. Cuando a Antadas Mocco se le preguntó si se sentaría con Chávez a tener un tipo de diálogo y él mencionó que sí, los colombianos obviamente optaron por Santos, que tenía un corte más férreo contra Chávez y que venía también como liderando ¿cómo se dice? Las elecciones, las preferencias de los votantes, porque era un pupilo de Álvaro Uribe. Y cambió eso, cambió las elecciones en ese entonces. En México, en el 2006, Andrés Manuel López Obrador no ganó las elecciones porque se estaba especulando que Chávez estaba respaldándolo y al final Felipe Calderón ganó. Ollanta Humala en Perú se vio en problemas también porque primero compartía muchas de las características de Chávez, era un militar y era un socialista, y se estaba especulando de que Chávez le estaba ayudando también para llegar a la presidencia en Perú. Yo creo que, como vuelvo a mencionar, para bien o para mal, cambió el panorama de la política latinoamericana, fue odiado y fue amado. Esa es mi conclusión. Pero entonces la presencia de 33 jefes de gobierno allá en Venezuela para este funeral de Estado, ¿piensa usted que esto le podría quizás afectar de alguna forma a los presidentes y a sus respectivos partidos políticos? No, yo creo que yo creo que es un simple acto de protocolo político. Bueno, está J.C. Jackson de Estados Unidos, quien precisamente dio un discurso en vivo y dio, como se dice, la eulogía en el funeral. Ahora, obviamente hay partes hay personas que no están de acuerdo con la presencia de Estados Unidos en el funeral. Por ejemplo, Iliana Ros-Lehtinen dijo que era una forma como de rendirse ante el chavismo y que Estados Unidos estaba quedando como un súbdito, como un espurio de los chavistas. Me parece un poco avezado esa versión. Yo creo que simplemente es un acto de formalidad. Yo creo que es un respeto, se le está debiendo un respeto al pueblo venezolano que está en esos momentos dolido por la pérdida de Hugo Chávez. Profesora, ¿y qué sucederá ahora entre las relaciones Venezuela-Estados Unidos? No, es difícil decir, pero yo creo que en el corto plazo yo no creo que cambie mucho, pero uno espera que dentro de los años que vienen, depende de quién sería elegido en Venezuela. Yo creo que sí, que va a haber cambios por parte de los Estados Unidos. Yo creo que ellos van a abrir más a también asumir otros roles en América Latina juntos con los líderes y también que se abre también a Venezuela esa relación. Bueno, gracias por acompañarnos. Andrea, continúa usted con más en los estudios de Zoom a la Noticia. Sí, NTN 24 continúa con Zoom a la Noticia. Y continuamos con esta cobertura desde la ciudad de Nueva York en nuestros estudios en la Gran Manzana con Zoom a la Noticia. Y algo interesante fue la sensación que causó ayer el vicepresidente Nicolás Maduro al anunciar que Hugo Chávez sería embalsamado. Escuchemos lo que dijo Maduro. Se ha decidido preparar el cuerpo del comandante presidente, embalsamarlo para que quede abierto eternamente, para que el pueblo pueda tenerlo allí en su museo de la revolución. Así como está Ho Chi Minh, como está Lenin, como está Mao Zedong, quedará el cuerpo de nuestro comandante en jefe embalsamado en el Museo de la Revolución de manera especial
para que pueda estar en una urna de cristal y nuestro pueblo pueda tenerla por siempre, allí presente. Pero ¿cómo se sentiría el presidente venezolano si se entera que ahora sería embalsamado? Escuchemos por qué en el siguiente comentario. Y son restos humanos en nuestras narices. Ahora, ¿qué es eso? Eso es un signo, pero muy evidente, de la inmensa descomposición moral que sacude este planeta. Y bueno, pues continuamos acá en nuestros estudios de Nueva York con la profesora Fernández y el analista Robert Valencia. Profesora, ¿por qué piensa usted se tomó esta decisión en Venezuela? Bueno, esa decisión no me sorprenda porque eso tiene mucho que ver con su estilo de gobernar durante tantos años, que él siempre ha sido más larga que la vida. Él siempre tenía ese estilo de que la gente piensa que lo que apoyan a él, piensa que va a estar en poder para siempre, que va a vivir siempre. Y eso solo hay que continuar ese tipo de estilo, ¿no? Que en la muerte él está ahí presente. Y también por otra forma, que también el gobierno de Chávez siempre ha enfocado mucho en su cuerpo, en su físico, como una persona humilde, mestizo, y eso también preserva ese faceta de su cuerpo para el pueblo. Pero señor Valencia, él se oponía a esto. De hecho, en el 2009 hizo un comentario donde dijo que esto era algo inmoral. Bueno, yo creo que lo que hemos visto hasta el momento es que las circunstancias dan paso a nuevas formas de pensar. El presidente Chávez se ha contradicho muchísimas veces. Él dijo que no iba a cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder, que no iba a hacer cambios en la Constitución, que solamente iba a gobernar hasta el 2013, cosa que ocurrió, pero obviamente fuera de su control. Así que yo no sé si dentro de su grupo haya tomado esa decisión de no ser embalsamado, pero es una muestra más de que la figura de Chávez, como lo mencionamos en el segmento anterior, es una figura mesiánica, es una figura narcisa totalmente, y eso yo creo que es una desventaja de cierta forma para el chavismo, porque la figura del chavismo, el chavismo gira y gravita alrededor de la figura de Chávez, y es un simbolismo para sus seguidores más que todo, ¿no? Pero entonces eso es algo que podríamos quizás ver también en Cuba, de un gobierno que también, pues muchos lo consideran una dictadura. Bueno, el tema de Cuba tiene una variante, y es que por lo menos había una persona visible, un seguidor, una persona que reemplazaría a Fidel Castro, que era la figura de Raúl Castro. Es decir, era una figura que precisamente fue el que le dio a Fidel la posibilidad de llegar al poder. Él lo adoctrinó. Y una vez que Fidel se retiró, pues era lógico que Raúl era el seguidor. En cambio, el problema con Venezuela en ese entonces es que primero habían una sucesión de vicepresidentes que no se había visto en la historia de Venezuela. Hubo por lo menos 5 vicepresidentes que se alternaron ese puesto. No se sabía quién era un líder visible que podría suceder a Chávez. Unos hablaban de Elías Jagua, otros hablaban de Diosdado Cabello, otros hablaban de Nicolás Maduro, así que no había una figura que se podría decir el segundo en comando, ¿no? Y bueno, pues algo interesante para que nuestros televidentes en América Latina y Estados Unidos entiendan es que además de que Chávez será embalsamado, también lo mismo ocurrió con los rusos Vladimir Lenin en 1924, luego su sucesor Joseph Stalin en 1953 y con el líder de Norcorea Kim Il-sung en 1994. Andrea, continúe usted con más en Suma la Noticia y gracias por permitirnos compartir acá en nuestros estudios en la Gran Manzana. Eni, sí, muchas gracias a tu panel de invitados desde nuestros estudios, bien lo has dicho, los estudios de NTN 24 en Nueva York.